Capítulo 23. Sentada estaba Isabel con su madre y hermanas meditando sobre lo que oyera, vacilando sobre si estaba autorizada para mentarlo, cuando el propio Sir Guillermo Lucas apareció enviado por su hija para anunciar su compromiso a la familia. Con abundantes cumplidos para ellas y felicitándose por la perspectiva de unión entre ambas casas, reveló el asunto a una asamblea no solo admirada, sino incrédula, porque la señora de Bennet, con más ardor que cortesía, afirmó que debía hallarse por completo equivocada, y Lidia, siempre indiscreta, a menudo incivil, exclamó con violencia: «Señor Dios, ¿cómo puede usted, Sir Guillermo, contarnos esta historia? ¿No sabe usted que el señor Collins pretende casarse con Isabel? Solo la condescendencia de su cortesano podría sufrir sin ira semejante acometida, mas la buena educación de Sir Guillermo le hizo pasar por todo. Aunque suplicando que se le permitiera garantizar la verdad de sus informaciones, escuchó todas esas impertinencias con la corrección más completa. Isabel, creyendo que la competía liberarle de tan embarazosa situación, comenzó a confirmar lo dicho por él, revelado su conocimiento previo por conducta de la misma Carlota, y trató de poner coto a las exclamaciones de su madre y hermanas, felicitando con calor a Sir Guillermo, en lo que pronto fue secundada por Juana, y haciendo resaltar de varios modos la felicidad de que se podía esperar del suceso, dado el excelente carácter del señor Collins y la escasa decencia de Hunsford en Londres. La señora de Bennet se hallaba en verdad demasiado sobrecogida para hablar mucho mientras Sir Guillermo permaneció allí. Mas no bien las dejó, sus sentimientos se encontraron pronto de desahogo. En primer lugar, persistía en no creer el hecho en su totalidad. En segundo, estaba segurísima de que Collins había sido pescado. En tercero, confiaba en que ambos no serían nunca dichosos. Y en cuarto, el convenio tenía que deshacerse. Sin embargo, dos consecuencias se deducían con claridad de todo. Una, que Isabel era la verdadera causa de toda la desgracia. Otra, que ella propia había sido tratada de modo bárbaro por todos ellos. Y sobre las dos juntas insistió principalmente durante el resto del día, ni aún logró en todo el apagar su resentimiento. Una semana se pasó antes de poder ver a Isabel sin regañarla. Un mes antes de poder hablar con rudeza a Sir Guillermo y a Lady Lucas, y varios antes de perdonar a Carlota. La emoción del señor Bennet con semejante motivo fue más tranquila, tanto que consideró el hecho como gran fortuna, porque se jactaba y decía que eso le permitía descubrir que Carlota Lucas, a quien había juzgado regularmente razonable, era tan loca como su propia mujer, y más aún que su hija. Juana se manifestó algo sorprendida por el hecho, pero habló menos de su sorpresa, de que sus vivos deseos de felicidad de ambos, y ni aun Isabel pudo traerla a considerar como improbable semejante felicidad. Catalina y Lidia estaban muy lejos de invadir a la señorita de Lucas, pues Collins era solo un clérigo y el suceso no les interesó sino como noticia de extender en Meryton. Lady Lucas no pudo resistir a la dicha manifestar a la señora de Bennet la felicidad de experimentar en ir a tener una hija bien casada, y por eso iba a Longbourn más a menudo que de ordinario para expresar esa dicha que sentía, por más que las miradas de desagrado y los reparos malignos de la señora de Bennet podían haber sido suficientes para disipar esa felicidad. Entre Isabel y Carlota mediaba un desacuerdo que las tornó silenciosas sobre este asunto, y la primera se convenció de que ya no habría entre ellas confianza verdadera. Se desvió a Carlota, le hizo volver con más pasión a su hermana, cuya rectitud y delicadeza le garantizaban, en su opinión, no se vería desechada y por cuya felicidad se preocupaba más cada día, ya que Bingley se había marchado hacía una semana y nada de eso se oía de su regreso. Juana había remitido a Carolina pronta contestación a su carta, y calculaba los días que razonablemente podía tardar en recibir otra nueva. La prometida carta de gracias de Collins llegó el martes, dirigida al padre y escrita con toda la ambulancia de agradecimiento que una estancia de un año entre la familia pudiera llevar consigo tras disculparse al principio. Procedía a informarle con muchas expresiones altisonantes de su felicidad por haber obtenido el afecto de su amable vecina, la señorita de Lucas, y se extendía consuelo considerando lo que le gustaba que la compañía de ésta se había sentido tan dispuesto a acceder al amable deseo de ellos de verlos de nuevo en Longbourn, a donde esperaba volver del lunes en 15 días, porque Lady Catalina, añadía, aprobaba tan cordialmente su casamiento que deseaba que se celebrase lo más pronto posible, lo cual confiaba que sería argumento irrebatible para que su amable Carlota decidiese el día de hacerle más feliz de los hombres. El regreso de Collins al condado no era ya motivo de satisfacción para la señora de Bennet. Por el contrario, se veía dispuesta a lamentarse de ello con su marido. Era rarísimo que viniera a Longbourn en vez de ir a la casa de los Lucas. Resultaba muy inconveniente y de sobremanera embarazoso,
Odiaba tener huéspedes en su casa, siendo tan mediana edad. Su salud. Y los novios eran lo más desagradables de todas las personas. Tales eran las suaves murmuraciones de la señora de Bennet que solo iba a desembocar a la desgracia todavía mayor a la continuada ausencia de Bingley. Ni Juana ni Isabel estaban satisfechas con esto último. Día tras día pasaban sin saberse de ello, sino la noticia luego extendida por Meryton de que no venían ya a Netherfield en el invierno, lo cual irritó grande a la señora de Bennet, quien no cesaba de contradecirla, juzgándola la más escandalosa falsedad. Hasta Isabel comenzó a temer no que Bingley fuese indiferente, sino que sus hermanas pudieran obtener éxito en apartarle de su camino. Aún sin querer dar entrada a la idea tan destructora de la felicidad de Juana y tan deshonrosa para la firmeza de su enamorado, no podía evitar que se le ofreciera con frecuencia los esfuerzos más mancomunados de dos insensibles hermanas de su influyente amiga, unidos a los atractivos de la señorita Darcy y con los placeres de Londres. Podría hacer demasiadas cosas, así lo temía, contra la constancia de su afecto. En cuanto a Juana, su ansiedad por esta duda era, como es natural, más penosa que la de Isabel, pero deseaba ocultar cuanto sentía, y por eso ella e Isabel jamás eludía semejante asunto. Pero, como su madre no lo contenía igual de delicadeza, apenas pasaba una hora sin que hablase de Bingley, expresando impaciencia por su llegado, pretendiendo que Juana confesara que no volvería, debía juzgarse maliciosamente tratada. Queríase toda la suavidad de Juana para soportar esas cargas de remedia tranquilidad. Collins regresó con gran puntualidad del lunes en 15 días, pero su recibimiento en Lombard no fue cordial que el de su primera llegada. Era el sobrado dichoso. Sin embargo, para necesitar muchas atenciones y por suerte de las demás la ocupación de hacer el amor a los liberados, mucho tiempo de su compañía, la mayor parte del día lo empleaba en casa de los Lucas, y a veces regresaba a Lombard solo para el tiempo preciso para excusar su ausencia antes de que la familia se acostase. La señora de Bennet se encontraba en verdad en el más lamentable estado. La sola mención de algo concerniente al casamiento le proporcionaba un ataque de mal humor, y cualquier parte que fuese estaba segura al oír hablar de él. La vista de la señorita de Lucas le era odiosa, mirábala con celoso horror, y como sucesora a la casa, siempre que venía a verlos, sacaba en consecuencia que anticipaba la hora de la toma de la posesión, y cuantas veces de partida en voz baja con Collins estaba ella convencida de que hablaban de la propiedad de Lombard y resolvían sacar la casa, ya ella de sus hijas, y en cuanto muriese el señor Bennet, con la amargura que se quejaba de ello a su marido. La verdad, Bennet, le decía, es muy duro pensar que Carlota Lucas ha de ser alguna vez dueña de esta casa y haya de verme yo obligada a hacerle sitio, y a vivir viéndola ocupar mi puesto en ella. Querida, no des entrada a esos tristes pensamientos, pensamos en cosas mejores, lisonjeamos con que yo te sobreviviré. No era muy consolador para la señora de Bennet, y con todo en vez de contestar continuó. No puedo sufrirle pensar que hayan de poseer ellos toda esta propiedad. Si no fuera por el vínculo, no lo imaginaría. ¿Qué es lo que no imaginarías? No imaginaría nada en absoluto. No imaginaría nada. Agradezcamos, pues, que te veas libre de su defecto así. Nunca puedo agradecer nada que se refiera al vínculo. No me es dable entender cómo puedo en conciencia vincular una propiedad fuera de los propios hijos y todo en favor a Collins, porque ha de poseerla mejor que nadie. ¿Lo dejo a tu consideración?, dijo el señor de Bennet.